Pero bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar con este gran webinar. Tenemos una gran invitada, que es la doctora Evangelina Rodarte Candiani. Un tema muy importante y muy interesante que finalmente también es parte de nuestro día a día, es parte de cómo es importante poner foco y entender un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido, mi estimado Sergio Cheli, Claudia. Qué gusto tenerlos por aquí. Gracias por acompañarnos. Para nosotros es un honor, en verdad, tenerlos por acá. Pero bueno, vamos a empezar con este webinar. Nomás denme chance, que estoy teniendo algunos problemillas por ahí. Cuestión técnica, porque no aparecen mis controles. Espero que sí me estén escuchando. Si me están escuchando, alguien me hace favor de... Sí, Héctor. Ah, perfecto, excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Evi. Pues ahora sí, comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a Healthy Home. Siempre les decimos que es la versión más saludable y feliz, porque nos enfocamos a justamente en la industria de la salud. Y bueno, Healthy Home se inicia operaciones en enero de 2023, prácticamente ya 2 años y medio que comenzó esta gran aventura. Steve Perkins fue uno de los fundadores y actualmente es nuestro CEO. Y bueno, él tiene un respaldo amplio, una vasta experiencia en todo lo que es la industria de la salud. Son 15 años lo que lo respaldan. Entonces, la verdad es que tenemos a una persona como CEO que sabe hacia dónde queremos llevar y direccionar el objetivo, la misión y la visión de la compañía, ¿no? Tiene un gran expertise también en ventas, en marketing y en desarrollos de producto. Healthy Home se basa en 4 valores o 4 pilares, ¿no? Que es prácticamente que nuestro hogar se vuelva nuestro centro de salud. También podemos tener una oportunidad aquí de negocio que es muy interesante también. Y es bien importante que la línea de productos que manejamos es resultados brillantes, pero a través de la ciencia inteligente. Y siempre nos enfocamos a compartir salud. Sabemos que no conocemos a todo el mundo, pero es muy importante también recomendar o inclusive ayudar a aquellas personas que pueden tener alguna otra alternativa en sus manos, que pueden tener acceso a esa alternativa para poder empezar a revertir o tener inclusive un nuevo hábito de manera preventiva en términos de salud. Y bueno, también es bien importante que la base de Healthy Home fue enfocado sobre un producto que se llama Steam Active. Pero antes de pasar al Steam Active, me gustaría dar una pequeña explicación sobre qué son las células madre. Las células madre, el cuerpo está lleno de células, todo diferentes tipos de células y millones de células. Y el cuerpo todo el tiempo las está regenerando, las está produciendo todo el tiempo, porque al fin y al cabo el cuerpo está compuesto de células, entre muchas otras cosas más. Pero las células madre, digamos que las células madre pluripotentes son las que nos ayudan a optimizar el sistema de regeneración, y el sistema de regeneración optimiza prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Entonces, el hecho de que tengamos más células madre en el cuerpo va a mejorar la capacidad innata que tiene el mismo por curarse y recuperarse por sí mismo. Es bien importante entender que todos vamos a pasar por este proceso que es el envejecimiento. El envejecimiento es un deterioro natural y siempre va muy vinculado a que hay una disminución de producción de todo lo que el cuerpo produce, incluyendo el tema de las células madre. Entonces, cuando hay un declive en producción de células madre, también hay un declive en la optimización del funcionamiento del cuerpo. Y eso puede, hasta cierto punto, inclusive detonar ciertas enfermedades, que es uno de los temas muy interesantes que vamos a hablar hoy con nuestra invitada especial. Por eso es bien importante poder, hasta cierto punto, ayudarle al cuerpo, desencadenarle al cuerpo
el que lo estimulemos para que podamos lograr incrementar una producción de células madre de manera natural y orgánica. Eso es lo más recomendable. Y bueno, las células madre tienen muchos beneficios. Cuando nosotros empezamos a tener un incremento en la producción de células madre, podemos regenerar tejidos dañados, mejorar la energía. Vaya, hasta cierto punto es eh, poder tener esa sensación de bienestar, vitalidad y que pudiéramos inclusive hasta regular los ciclos de sueño, que eso es lo que permite justo al cuerpo que se pueda reparar y recuperar de las actividades del estrés y de todo lo que hacemos todos los días y toda nuestra rutina, ¿no? Porque nadie estamos exentos de esto. Es bien importante, ¿eh? Que el STEM Active, que es el producto que les voy a hablar en unos momentos, se basa en una investigación de 35 años, gracias a Christian Drapeau. Christian Drapeau es un investigador, perdón, es un investigador que se dedicó a estudiar en general todas las células, pero se especializó en células madre y entender su comportamiento, su funcionamiento en el cuerpo e inclusive cómo lograr estimularlas para poder tener estos resultados de lo que nosotros promovemos y recomendamos. Y justo es lo que están viendo en pantalla, que es el Steamatic. Si ustedes por primera vez están escuchando esta, este webinar con esta información, nosotros nos enfocamos justo a recomendar y a promover salud a través del Steam Active. El Steam Active es un producto, es un activador de células madre premium que permite estimular la producción celular y de esta manera, como consecuencia, podemos incrementar desde un 40 hasta un 60% nuestras propias células madre de manera orgánica y natural porque el Steam Active se compone de todos estos elementos naturales, que es el aloe macrolada de Madagascar, el espino amarillo tibetano, las algas verde azules de Clamat, letianina, extracto de hoji, extracto de arroz negro y extracto de grano de café. Esos son los elementos que componen la formulación del Steam Active que incluso está patentado. Y es importante mencionar que también en el 2024, justo el año pasado, para ser una empresa relativamente nueva en el mercado o en la industria de la salud en Estados Unidos, recibimos este reconocimiento que es Global 100, que lo que avala o lo que certifica es que fuimos una de las mejores empresas en la industria de la salud en Estados Unidos porque pudimos poner o pudimos dar una alternativa que realmente da resultados que están clínicamente comprobados, ¿no? Esa es la parte importante que hay que entender de esta certificación. Y bueno, como les decía, las células madre prácticamente son vital para el funcionamiento del cuerpo. Y la mejor manera de poderlo entender es como cuando nos enfermamos y el cuerpo debe de estar preparado para enfrentar esas enfermedades. Y gracias a las células madre es que predispone al cuerpo de una manera en que pueda asimilar mejor todo lo que le demos al cuerpo para poder enfrentar incluso enfermedades o lesiones o traumatismos, ¿no? Y eso es lo que hace que el cuerpo nuevamente empiece a funcionar, porque el cuerpo está hecho para estar saludable, no para estar enfermo. Y hay una estadística muy importante que las enfermedades influye la cuestión genética únicamente el 5%. Todo lo demás es prácticamente del estilo de vida que nosotros tenemos y que incluso vamos a hablar un poquito de manera más detallada con nuestra invitada especial que es la doctora Evangelina Rodarte. Me gustaría presentarla, primero agradecerle por el tiempo que va a estar aquí con nosotros. Para nosotros es muy importante contar con alguien que ya está en la industria de la salud, que tiene conocimientos médicos, científicos y clínicos, y que sobre todo, pues no solamente tiene una especialidad, sino que ella es licenciada como médico cirujano, tiene la especialidad en medicina del trabajo. Sin embargo, también cuenta con una maestría en administración de hospitales y salud pública, pero bueno, eso no es todo. La verdad es que se ha dedicado a su vida a la medicina, pero no solo a la medicina alópata o convencional como normalmente nosotros la identificamos, sino también a la medicina alternativa, ¿no? Cuestiones
que pueden complementar y funcionar muy bien y converger en donde no está peleada la medicina como comúnmente la conocemos tradicional, todo lo que viene de la farmacéutica, con toda la medicina natural, ¿no? Al contrario, empiezan a ser un muy buen equipo y hoy en día hay más y más doctores que están contemplando este tipo de medicina, ¿no? Entonces, la verdad es que para nosotros es un orgullo que esté como invitada especial la doctora Evangelina. Es un gusto tenerte aquí. Y bueno, la verdad es que, ¿qué más credenciales puedo presentar acerca de ti? Y vamos a hablar de un tema muy importante, que son las enfermedades crónicas. Vamos a través de la doctora, vamos a entender un poquito más qué son las enfermedades crónicas, cuál es su origen o cómo se originan, cómo podemos prevenirlas e incluso cuando las tenemos, cómo podemos, si no bien revertirlas, pero sí a lo mejor encontrar una mejora para poder tener una vida digna y una calidad de vida que la misma enfermedad ya no genere síntomas o incomodidades que te permitan o te empiecen a generar limitantes sobre tu actividad o tu rutina diaria, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante. Entonces, doctora Evangelina, un gusto tenerla con nosotros y nos gustaría empezar justo este webinar tratando de entender las enfermedades crónicas. Yo sé que es un tema seguramente muy amplio, pero a lo mejor nos podría dar un poquito de entendimiento en ese sentido. Pues muchas gracias, Héctor, por la presentación. Y sí, efectivamente, bueno, yo me dedico actualmente a la medicina preventiva, entonces esto me cae como anillo al dedo, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de lo que son las enfermedades crónico-degenerativas. Y para eso me puse a pensar, ¿cómo les puedo explicar de una forma fácil, sencilla, para que podamos entender? Entonces dije, ¿qué mejor personaje que Homero Simpson, que tiene todas las características del sedentarismo para explicar este tema? Bueno, primeramente tenemos que entender qué son las enfermedades crónico-degenerativas. Las enfermedades crónico-degenerativas son enfermedades de larga duración. De hecho, algunas son de por vida, no tienen cura. Y aparte de que son de larga duración, son de progresión lenta. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes vivir muchos años con esta enfermedad hasta que se desarrollen complicaciones que conlleven a un daño a un órgano o, desgraciadamente, a la muerte, ¿no? Entonces, aquí vamos a explicar, por ejemplo, las enfermedades crónico-degenerativas, pues la mayoría de las personas ya conocemos algunas, que son como la diabetes mellitus, la hipertensión, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y algunas otras enfermedades que son de menos incidencia, como podría ser la osteoartritis, y también podremos encontrar insuficiencia renal crónica, Alzheimer. Entonces, todas estas enfermedades son crónico-degenerativas. Cada una tiene una fisiopatología muy específica, pero al final todas confluyen en algo, el estilo de vida. Y Ok. bueno, no sé si quieras preguntarme algo en específico. Sí, de hecho, bueno, primero que nada, gracias por este intro, porque al final y al cabo, básicamente todas van relacionadas al mismo detonante, pero supongo que a cada persona que se le detona una enfermedad crónico-degenerativa, dependiendo cuál sea, es seguramente dentro del estilo de vida, pero también el organismo, ¿no? De cada persona. Supongo que eso debe de influir y bueno, también se tiene aquí una estadística en donde a lo mejor nos podrías ayudar a confirmar, donde nos dicen que el 70% a nivel mundial de la tasa de mortalidad están relacionadas con las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, es un porcentaje muy alto y Ujú. que seguramente pudiéramos revertir si empezáramos a poner un poquito más atención
en prevenirlas y desde cambiar el estilo de vida, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, aquí en la imagen, ¿qué podemos ver? El estrés es una causa fundamental de elevación del cortisol y que dentro de su metabolismo puede influir en la elevación de la tensión arterial, de la glucosa. También los malos hábitos alimenticios, el comer sobre todo alimentos ultraprocesados. Estos alimentos tienen gran cantidad de sodio y de grasas saturadas. Entonces, ¿qué producen? Generalmente hipertensión y enfermedades cardiovasculares, porque nos elevan lo que es el colesterol y los triglicéridos. Y bueno, las grasas malas, pues, lo diré de forma coloquial, nos tapan las arterias si no tenemos un cambio de hábitos. El alcoholismo, el sedentarismo, el tabaquismo y algo muy importante que a veces perdemos de vista, que es el medio ambiente. El vivir en un lugar muy contaminado, como puede ser la Ciudad de México, es un factor súper importante. De hecho, hay estudios que revelan que una persona que vive en una ciudad como la Ciudad de México, que es muy contaminada, puede reducir su esperanza de vida hasta 25 años. ¿Por qué? Por el daño pulmonar que causan los gases invernadero. Entonces, esto también influye. Y olvidamos algunas cosas. Por ejemplo, en las personas que viven cerca de avenidas tienen mayor riesgo. O las personas que viven cerca de industrias podría ser, o que también vivan cerca de algún negocio de estos de que se dedican a la pintura o a la carpintería por el uso de solventes, pueden tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, estos factores parecen mínimos, pero son sumamente importantes para el desarrollo de cualquier enfermedad crónico-degenerativa. Y bueno, pero algo muy importante es, todas estas enfermedades son multifactoriales. Entonces, podemos hacer cosas para disminuir el riesgo. El riesgo siempre va a estar latente, pero sí podemos disminuirlo y a la larga podría ser una determinante para desarrollar o no desarrollar la enfermedad. Ok, la verdad es que a veces no lo tenemos en cuenta o a lo mejor lo tomamos muy a la ligera porque para que se detone una enfermedad crónica degenerativa tiene que pasar, supongo, mucho tiempo y que el hábito sea muy repetitivo, ¿no? El hábito que cuando no es saludable o estar en constante contacto con este tipo de productos como pinturas, solventes, y que todo el tiempo pues tu cuerpo lo está oliendo y el hecho de que lo huela, pues todos los químicos también hasta cierto punto los va absorbiendo el cuerpo. Y a veces como que lo tomamos muy a la ligera porque pues no es como que hoy estoy saludable y mañana ya tengo diabetes, ¿no? Es una serie de cosas o de factores que tienen que pasar para que se detone una enfermedad como estas. Entonces, ¿qué sería o cómo podríamos entender qué cambios va pasando en el cuerpo en una línea de tiempo o conforme va pasando el tiempo para que de repente llegue y se detone cualquiera de estas enfermedades? Porque al fin y al cabo, cada enfermedad también, se enfoca o empieza a afectar alguna parte específica del cuerpo, algún sistema, algún órgano que ya no empieza a funcionar bien y evidentemente ahí es donde quiero pensar que por eso son degenerativas, ¿no? Sí, mira, podemos enfocarnos, digo, la fisiopatología de cada enfermedad es muy peculiar, pero vamos a hablar de la más común, que es la diabetes mellitus. ¿Qué pasa con la diabetes mellitus? Bueno, pues la diabetes mellitus sí tiene un factor muy importante genético. Sin embargo, si tú mantienes una vida sana y hábitos saludables, pues difícilmente la podrías desarrollar. Sin embargo, como todos sabemos, en México tenemos una elevada cantidad de niños con obesidad. Entonces,
¿Qué pasa con la diabetes? La diabetes, su principal factor de riesgo es la obesidad. Cuando nosotros vamos a explicar un poquito de fisiopatología, nosotros tenemos un órgano que se llama páncreas. El páncreas se encuentra en el abdomen, atrás entre el estómago y el hígado. Ahí está el páncreas. Este órgano se encarga de secretar insulina. Sus células beta son las encargadas de generar esta insulina, que esta hormona lo que va a hacer es adherirse a los receptores que hay en las células de todo el cuerpo, principalmente músculo, hígado y cerebro. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer esta insulina es abrirle la puerta a la glucosa, al azúcar que tenemos en la sangre, para que entre a la célula y la nutra. Y entonces nos proporciona energía, la célula se pueda reproducir, se pueda desarrollar. Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de glucosa? Cuando nosotros estamos gorditos. Entonces, aquí ya empieza a haber una alteración a nivel de la grasa. Y la grasa lo que va a hacer es que esta grasa va a crecer, la célula, el adipocito crece y esta célula lo que empieza a generar son radicales libres, empieza a producir óxido nítrico y empieza a producir alteraciones en lo que es las células que están cerca de ella. Entonces la grasa empieza a liberar grasa mala en nuestro organismo y la grasa mala se convierte en azúcar. Entonces Mm, vamos a tener un exceso de azúcar en la sangre y entonces el páncreas va a empezar a producir mucha insulina. Dice, hay mucha azúcar, mucha insulina, mucha azúcar, mucha insulina, pero llega un punto en que hay un agotamiento tanto de la célula del páncreas como de los receptores, porque los receptores dicen, yo no puedo recibir tanta glucosa. Y ujú, entonces empiezan a bloquear los receptores y a dañarse. mm, Entonces, la insulina quiere abrirle la puerta a la glucosa, pero ya no se puede, porque ese receptor ya no sirve. Y mm, entonces empezamos a tener hiperinsulinismo, que son los primeros datos clínicos que empieza a ver. Se nos pone la piel oscura, principalmente en lo que es la base del cuello y en algunas articulaciones, como puede ser los codos o las rodillas, y ahí empezamos a ver que se nos oscurece la piel. mm, Vamos a empezar a tener mayor vello en la piel. mm, También podemos empezar a tener un aumento de peso. O sea, en vez de, aunque dejemos de comer cosas, digamos, comida chatarra, no podemos bajar de peso. ¿Por qué? Porque tenemos un hiperinsulinismo. Nuestro metabolismo ya está bloqueado y empezamos a tener elevación de la glucosa. Y ahí es cuando nos dicen, eres diabético. mm, ¿Y qué ok, pasa? Entonces, el páncreas, la célula del páncreas se daña y ya no puede generar ni insulina, llega un momento en que se agota la insulina y aparte está dañado el receptor. Entonces, ujú, esto, para que ocurra todo este proceso, se oye bien fácil y rápido, pero no, en realidad el diagnóstico de diabetes se ha estudiado y se ha demostrado que generalmente una persona que le dicen eres diabético ya lleva 10 años mm, presentando alteraciones metabólicas que no fueron detectadas. ok, Entonces, ahí viene la cuestión de la prevención. Si ujú, yo quiero cuidarme, me tendría que hacer al menos un chequeo anual para mm, poder yo saber cada año cómo está mi estado de salud. Eso sería lo ideal. ujú, Y esto, mucha gente dice, pero ¿a partir de qué edad? No, esto debería de ser desde niño. mm, ¿Por mm, qué? Porque, como ya lo dije, actualmente estamos viviendo una sociedad altamente contaminada, con altos índices de obesidad y con altos índices de sedentarismo. Entonces, el riesgo de desarrollar la enfermedad puede ser desde la infancia. Y antes teníamos, en la infancia solo era diabetes tipo 1, que era una diabetes inmunológica provocada por alteraciones propias del organismo. ujú, Actualmente tenemos niños con diabetes tipo 2, que mm, eso era rarísimo verlo hace 5 años.
ahorita ya es muy común. Por eso el chequeo anual es fundamental para poder nosotros prevenir una enfermedad. Ok. Entonces, hasta cierto punto, incluso los niños no están exentos de poder empezar a desarrollar enfermedades que están catalogadas como crónico-degenerativas. Entonces, de repente pensamos que eso es, ay, eso es ya cuando esté grande, cuando ya esté por ahí de los 50, 60 años, ¿no? De repente así crecimos porque hace 40 años, pues los casos así se presentaban. Hoy estamos viendo que a edades más tempranas, gente más joven o incluso, como bien mencionaste, en temas de niños, empiezan a aparecer ya o se empiezan a detonar estas enfermedades. Pero entonces no es una cuestión necesariamente de la genética o el cambio de la genética o derivado de los hábitos que tenemos nosotros, como los que tienen hijos, los papás, y que se los cedemos a los hijos, sino es una cuestión, supongo, al inicio de la alimentación, ¿no? Sí, efectivamente, son los hábitos. La diabetes existe desde el año, bueno, los primeros reportes están desde el año 525 antes de Cristo. O sea, siempre ha existido la diabetes mellitus. La cuestión es que nosotros le hemos agregado factores de riesgo, como son los alimentos ultraprocesados. Ok. Entonces, eso es a lo que tenemos que poner atención, a nuestro estilo de vida. Ok. Entonces, dentro de toda esta sección de cómo prevenir las enfermedades crónico-degenerativas, ¿qué podemos hacer? Porque de repente a veces pensamos que para poder tener una buena salud o gozar de una buena salud hay que invertir, y a veces la inversión es cara, ¿no? En cuestión desde el alimento. Cuando te vas a comprar alimento que es saludable o que es más sano, resulta que es más caro que el alimento o los alimentos altamente procesados, ¿no? Que tenemos mucha mayor facilidad de tener acceso, ¿no? Vamos a llamarlo como fast food, ¿no? Fast food es una industria prácticamente que es un ejemplo perfecto de lo que son alimentos altamente procesados, ¿no? Por todo lo que conlleva, porque finalmente está hecho a base de químicos sintéticos y aditivos, que eso evidentemente el cuerpo no los asimila de manera favorable. Eh, pero ¿cómo podemos también, hasta cierto punto, porque también está esta vertiente de en las frutas y las verduras, el tema de orgánico y lo que es y lo que no está considerado como orgánico, porque resulta que entonces le meten químicos para que la fruta crezca más, para que entonces pese más, y entonces ahí viene toda la industria de alimenticia con la finalidad de incrementar su facturación, sus ganancias, etcétera. Y también en lo que son los animales de granja, ¿no? Todo lo que es ganado, pollo, que le meten hasta cierto punto alimento al animal, eh, a lo mejor con exceso de hormona, ya sea en el alimento o inclusive inyectadas, ¿no? Para que igual el animal todavía pues tenga mucho mayor tamaño y evidentemente pues rinda mucho más, ¿no? En términos de negocio. Entonces, de repente nos topamos con todo esto, y cuáles serían unas recomendaciones ahí para que nosotros podamos justo empezar a revertir y a cambiar esto, porque vivimos hoy en día, el estilo de vida es todo el tiempo estamos corriendo, ¿no? Todo el tiempo tiene que ser rápido, porque trabajamos, nos movemos, vamos de aquí para allá, actividades, el estrés, tantas cosas que de repente tenemos y que al final también luego nuestro día no rinde como quisiéramos, porque si nos trasladamos en la ciudad, pues prácticamente estamos hablando de hora y media, 2 horas, prácticamente de tu lugar de trabajo a tu casa, ¿no? Y viceversa. Entonces son casi 4 a 5 horas diarias que le inviertes tiempo en el tráfico, que eso también hasta cierto punto influye en el tema del estrés, como bien lo habías mencionado al inicio, ¿no? Sí. Bueno, mira, en realidad sí existen ya muchas
cuestiones, como tú ya lo mencionabas, del alimento. Esto que nos quiere vender la publicidad también, porque voy a dar un ejemplo simple. Todos creemos que a los pollos los inyectan para reproducirlos más rápido y les ponen hormonas y entonces te venden el pollo orgánico, el pollo sin hormonas y el pollo que tú compras en el mercado, ¿no? Entonces tú dices orgánico. Pues te están engañando, es mercadotecnia. Hay muchos artículos, pueden descargarlos. Sobre todo la UNAM ha hecho una investigación profunda de esto. El pollo crece muy rápido. El pollo en cuestión de meses es un pollote. Entonces no requiere la aplicación de ninguna hormona. Los Mm, pollos no se les aplican hormonas. Tú puedes comer cualquier pollo, sea el pollo de la granja, del mercado, del tianguis, del súper, no tiene hormonas. Eso ok. es un engaño que nos han venido con publicidad. A diferencia de la carne. La carne Mm, en México está prohibida inyectarle hormonas, aunque hay algunos antibióticos que sí le están aplicando a la carne. ¿Por qué? Para evitar las enfermedades en el ganado y que se puedan desarrollar más rápidamente. Y estos antibióticos sí pueden causar alteraciones en el ser humano. Por eso, lo ideal es que la carne de res la consuma solamente una vez a la semana. Y ok, pollo y pescado lo puedes alternar las veces que tú quieras. ok. Ese es un ejemplo. Otra es, y sí podemos hacerlo, es tener una vida para el estrés. Actualmente podemos optar con opciones como lo que es la meditación. Y Mm, la meditación puede ser 10 minutos y está demostrado que causa una mayor neuroplasticidad cerebral si tú lo haces de forma constante. No necesitas pagar, no necesitas hacer nada. Puedes obtener un montón de meditaciones guiadas en YouTube, en Internet, en lo que quieras. En la plataforma que tú deseas, puedes encontrarla o simplemente tú empezar a hacerlo de forma independiente. Entonces, ujú, esa es otra opción para disminuir el estrés. La opción siguiente es hacer ejercicio. Actualmente ya hay estudios muy ¿cómo lo diré? Muy innovadores que están intentando descifrar cómo el músculo, la calidad y cantidad de músculo que tenemos en el cuerpo, determina nuestra, digamos, nuestra vida, o sea, determina cuánto tiempo vamos a vivir. Entonces, ujú, estos artículos hablan que para que nosotros podamos tener una adecuada vejez, necesitamos al menos, hacer 2 días, no más, 1 hora de ejercicio cada día. O sea, 2 horas de ejercicio al día, a la semana, perdón, mm, solamente eso requieres para mantener una adecuada calidad de músculo. Porque una persona que no hace ejercicio no tiene masa muscular. Y la mm, masa muscular, al no tenerla, es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, si tú no haces ejercicio y estás bien flaquito o estás gordito, pero el músculo está todo flácido, seguramente te vas a infartar. ujú, Y esto es lo que han encontrado, que la gente que no tiene una adecuada calidad de músculo es la que muere más pronto. ok, Entonces, de ahí la importancia de hacer actividad física. Y no exige más, solo 2 horas a la semana. Y eso va a garantizar que tu riesgo cardiovascular baje. ok, ok. Y Entonces, mande. estamos hablando de alimentación, estamos hablando de meditación, estamos hablando ahora de ejercicio. O sea, prácticamente no es una de las tres, es empezar a incorporar las tres, o sea, cuidar mucho lo que comemos. También la meditación es algo que mucha gente de repente podemos ser muy escépticos ante este tema de la meditación, pero al final hoy en día cada vez hay mucho más estudio a nivel ciencia, inclusive, si no mal recuerdo, por ahí estaba leyendo de biología molecular que básicamente estudia cómo la actividad neuronal cambia totalmente, inclusive solamente con
la forma en que generamos nuestros pensamientos, si los generamos de manera oportunos o inoportunos, ¿no? Entiéndase como positivos o negativos. Y hay estudios que demuestran que sí cambia la actividad neuronal dependiendo, pues, cómo tú generas ese tipo de pensamientos día a día. E inclusive, bueno, a través de la meditación también empieza a documentarse lo que bien decías, ¿no? El tema de la neuroplasticidad, cómo la meditación empieza a promover esto y promoviendo esto podemos gestionar mejor el tema del estrés. Sí, es correcto. Y aquí viene, o sea, y la parte más importante, que cuando tú empiezas a cambiar estos estilos de vida, lo que empiezas a provocar es que empieza a mejorar tu calidad de vida. Ok. Empieza a mejorar, ¿por qué? Porque disminuye la fatiga, disminuye sobre todo los cambios de humor. Mm, Empiezas a ser una persona que acepta más aquellos comentarios desagradables. Y algo muy importante, te empiezas a sentir mejor contigo mismo. mm, Y eso ujú, es algo súper importante porque eh, obviamente también la obesidad, pues empieza, todos sabemos en algún momento de nuestra vida cuando alguien ha sido gordito, dices, me duelen las rodillas, me duele la espalda. Pues sí, porque estás cargando muchísimo. Entonces, cuando ujú. tú empiezas a cambiar esos estilos de vida, pues te empiezas a sentir más ágil, con mayor movimiento, con menos estrés, más saludable. Entonces, esa es la cuestión y la importancia de estos cambios de estilo de vida y así mismo, sin dejar de un lado, pues lo que es el chequeo médico, ¿no? Que es fundamental, Ok, porque a veces decimos, ay, estoy bien sano, yo no me enfermo. Y el día que vas al médico, que vienen con nosotros, Dios mío, tienen muchísimas alteraciones que nunca habían detectado y que a veces ya es muy complicado resolver, ¿no? ok. Ahora, en el estricto sentido, ya hemos tenido oportunidad de platicar en otros webinars acerca de esta capacidad innata que tiene el cuerpo de poderse curarse por sí mismo, ¿no? Que es a través del sistema de regeneración, que ya hay estudios que lo avalan, que lo comprueban científicamente, clínicamente y que normalmente el sistema de regeneración empieza a funcionar cuando nos vamos a dormir. Entonces, el sueño y el descanso podríamos incluirlo también ahí, ¿no? Claro, sí, definitivamente, y eso está súper estudiado, no puedes dormir menos de 7 horas al día. ¿Y por qué? Porque ahí viene una relación con la diabetes. Nosotros durante el sueño, un sueño reparador de 7, 8 horas, producimos leptina. Y entonces esta sustancia lo que hace es mejorar el metabolismo, disminuir las grasas, bajar los niveles de glucosa en sangre. Pero si nosotros estamos con insomnio o definitivamente por nuestras actividades dormimos muy poco, pues esto no se produce y empezamos a subir de peso. Ok. O sea, influye, o sea, hay una reacción bioquímica dentro del cuerpo que eso también empieza a generar alteraciones dentro del mismo cuerpo. Sí, Ok, sí, entonces, perdón, perdón. no, efectivamente, o sea, es fundamental tener un sueño reparador. Y Ujú, aparte de que esto es necesario para que el cerebro pueda realizar esas nuevas conexiones neuronales y todo lo ujú, aprendido durante el día se pueda almacenar. Si tú ujú. duermes poco, empiezas a tener pérdidas de memoria. Y entonces empiezas, oye, no me acuerdo ni qué comí ayer. Mm, No me acuerdo si cerré la casa, no me acuerdo si cerré el gas. ¿Por mm, qué? Porque no estás teniendo este resguardo de memoria en el cerebro porque no duermes. ok, Entonces, esas alteraciones a la larga nos pueden conllevar también a desarrollar Alzheimer. ok, Entonces, de ahí la importancia de dormir las suficientes horas y con una calidad adecuada. ok. Y, por ejemplo,
¿Qué opinas sobre todo de lo que son los suplementos, ¿no? ¿Son importantes considerarlos? ¿No son importantes? De repente el cuerpo entendemos que por el mismo envejecimiento va perdiendo inclusive esta capacidad de poderlo asimilar, de poder obtener los nutrientes del alimento que el mismo cuerpo necesita, ¿no? Entonces, los suplementos aquí es justamente donde juegan este rol importante, pero entonces también juegan dentro de la parte preventiva o solamente cuando de repente empezamos a ver que nuestro sistema inmunológico empieza a tener una deficiencia e inclusive empezamos a tener las defensas bajas. Bueno, no, los suplementos son bueno, depende qué tipo de suplementos, es que sí hay que hacer como la aclaración. Generalmente tenemos que tener una deficiencia de algo para tener una alteración. Entonces, sí, voy a dar un ejemplo vago. Las mujeres después de los 40 años tenemos una disminución en los estrógenos. ¿Y por qué? Pues ahí empieza todo el periodo de la perimenopausia. Entonces, cuando nosotros empezamos con todo este proceso, la mujer que empezamos a tener bochornos, fatiga, mal estado de humor, estrés, se nos cae el cabello, subimos de peso. Entonces, ahí es donde entran estos suplementos. Mm, ¿Por qué? Porque lo que intentan es regular esta falta de estrógenos, pero sin alterar el ciclo normal del cuerpo humano. Por ok. eso es importante. Digo, están los fitoestrógenos, como ya lo mencionábamos en alguna ocasión, en la ashwagandha y varias, la raíz de maca y estas cosas que que se están utilizando y que tienen un beneficio, pero no causan un daño al organismo. Mm, Simplemente son un sustituto de este estrógeno que no estamos produciendo. Entonces, estos tipos de suplementos pues son adecuados y los utilizamos nosotros mucho como médicos para mejorar todos estos síntomas que son tan desagradables. Y ujú, igual, o sea, por ejemplo, tú ya hablabas del Stimactive, de las células madre. Las células madre, bueno, estas que son vegetales son catalizadores. Lo que hacen no es como tal, ellas no se convierten en una célula madre de nosotros, del ser humano, más ujú, bien catalizan a la célula que nosotros ya tenemos, la fortalecen. ¿Para qué? Pues para que no nos enfermemos tanto, para que mejoren nuestros niveles, por ejemplo, pues puede mejorar nuestro estado de la piel, nuestro estado del ujú, cabello, puede ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo. ujú. Y es lo que hacen todas estas sustancias, favorecen y nos aportan. Ok. Eso es lo que hacen los suplementos. Entonces, desde la parte, por ejemplo, porque también hay una corriente homeópata, también hay especialistas en lo que es naturópatas, ¿no? Que se enfocan precisamente con muchos elementos naturales como la alcachofa, diente de león, entre muchas flores de Bach, este tipo de elementos que utilizan, pero el mejor momento de utilizarlo entiendo que es inclusive en una temprana etapa, cuando se detecta a lo mejor una de estas enfermedades, o inclusive un poquito antes, cuando hay una deficiencia porque hay una alteración de manera natural por este mismo proceso de envejecimiento. Ahí es cuando se puede jugar mucho también con este tipo de suplementos, porque también la gente es muy escéptica de, ay, como con unos chochitos ya voy a estar saludable, ¿no? O voy a complementar el que yo pueda tener o gozar de mejor salud. Sí, mira, te voy a decir, los suplementos son súper importantes porque algunas veces, y la mayoría de las veces, por decirlo así, difícilmente vas a comer los alimentos correctos que van a mantener estos niveles de minerales, bueno, sobre todo de los minerales sodio, potasio, calcio, magnesio.
Todos estos tipos de minerales en el cuerpo, si tú no llevas una adecuada alimentación, estricta totalmente, vas a llegar a algún punto en que tengas una deficiencia. Y Mm, algunas personas por genética también tenemos deficiencias. Y no lo mm, sabemos hasta que empezamos con la caída del cabello. Oye, pues a mí se me cuartea la piel, me enfermo muy seguido de la gripa, tengo muchas infecciones de la orina. Y mm, entonces ahí es cuando empezamos a ver que hay deficiencias de minerales y deficiencias de vitaminas también. Entonces, estos suplementos afortunadamente tienen algo que, a diferencia de los medicamentos, es bueno, que son naturales, no mm, están totalmente procesados químicamente y entonces la liberación de vitaminas, de estos minerales, es lenta y es mm, adecuada para el cuerpo. Por eso a veces la gente se desespera y dice, ay, es que tardan mucho en hacer efecto. Sí, pero a- literalmente causan menos daño que si tú te tomas, por ejemplo, un antiinflamatorio o mm, un antibiótico. mm, Y tenemos cosas súper naturales, o sea, simplemente la miel. mm, El hecho, en medicina, nosotros, cuando hay heridas muy infectadas, grandes, difíciles de curar, la miel para nosotros es súper útil. La miel favorece la cicatrización, evita la infección y entonces ahí tenemos algo natural que ocupamos y está comprobado científicamente que en procesos o en heridas graves sirve muchísimo, sobre todo en heridas infectadas. Entonces, mm. algo tan simple. Otro ejemplo es, y ustedes lo pueden buscar, hay muchísimos artículos. Cuando vienen estos periodos de frío, que nos enfermamos, sobre todo de resfriado, el uso de la vitamina C junto con el zinc van a evitar que tengas a lo mejor se te da gripa, pero no te va a dar tan severa. ¿Por Mm, qué? Porque el zinc aumenta la inmunidad y mm, entonces al aumentar la inmunidad, lo que hace es que tus células van a responder mejor a este virus o a esta bacteria y la infección, si te iba a durar 15 días, pues te va a durar 5. mm, Entonces, esto está bien estudiado. O sea, todos los suplementos tienen una razón de ser. mm, ok, Pero hay que tomarlos con conciencia, porque a veces abusamos y a veces también o compramos productos de mala calidad, que esa es la otra situación, que pueden ser productos que realmente no contengan que dice el producto. ok. Digo, la verdad es que esta parte que abordas, que creo que nos da una mejor claridad de cómo usarlo de manera más consciente, porque el hecho de que sea natural, eso también, eso no implica que entonces lo podamos tomar con cierta frecuencia y en cantidades o en dosis o en altas dosis, ¿no? O libremente o inclusive sin una opinión de un médico, ¿no? Sino que hay que tener también este respaldo para que hasta cierto punto pueda realmente lograr lo que buscamos lograr, ¿no? Y inclusive hay cosas como en los mismos alimentos, ¿no? La zanahoria. Si tú comes zanahoria es bueno, pero si comes mucha zanahoria, entonces también provoca alteraciones. O sea, al fin y al cabo, todo lo que tú le das al cuerpo genera reacciones químicas y que al fin y al cabo tiene consecuencias a nivel bioquímico, ¿no? Es correcto, sí, hay que siempre leer, si nosotros lo vamos a comprar por decisión propia, hay que leer y respetar las dosis que se marcan. O si un médico te lo recomendó, pues necesitas respetar la dosis. Porque sí, efectivamente, ahorita que yo te mencionaba lo del zinc, nosotros habitualmente para una temporada de frío, lo recomendable es consumir 1 gramo. Ujú. Mm, Pero si nosotros consumimos, hay gente que ahorita hay una moda que consuma 5 gramos de zinc, que es altas dosis de zinc. El zinc en altas dosis, más de 5 gramos, produce una diarrea
Ok. interminable que te puede mandar al hospital y un Mm, dolor estomacal terrible. mm, Entonces, hay que tener cuidado. Hay cosas que no se usan y así como tú lo decías con las zanahorias, salió la moda que tomaras, no sé, que 5 días con litros de jugo de zanahoria, pues los mm. betacarotenos pigmentan la piel y si te expones al sol, en esos 5 días vas a acabar color amarillo, naranja y al rato vas a pensar que tienes hepatitis o algo, pero no, es por los betacarotenos, o sea, hay que saber qué consumimos y en qué cantidades. Ok, Entonces, esa es una cuestión muy importante. ok. Hemos visto, y la verdad, ya llevamos un año en México recomendando el Steam Active, en donde el Steam Active se ha podido incluir como parte de tu rutina diaria, una dosis diaria, porque lo que hace es justamente de manera natural poder ayudar a estimular al cuerpo que siga habiendo una producción, ¿no?, constante y adecuada y favorable en cuestión de células madre. Entonces, el hecho de que el cuerpo empiece a tener más células madre, también hemos visto respuesta de gente que tiene diabetes o que tiene alguna enfermedad crónica degenerativa que le ha ayudado a mejorar esa condición. Entonces, se puede mejorar esa condición o inclusive a veces hasta revertir, porque hemos tenido casos en donde el mismo doctor con el seguimiento que ha tenido el paciente, ha decidido o bajar la dosis del medicamento que le estaba mandando por esa enfermedad, como pudiera ser diabetes, o inclusive le ha recomendado hasta ya retirar la dosis del medicamento y que al final, no sé si el hecho de que el mismo cuerpo pueda tener más células madre puede empezar a regular todas estas producciones o inclusive puede mejorar el funcionamiento de los órganos, como bien lo explicabas hace rato con el tema del páncreas, ¿no? Y en alguna oportunidad también platicábamos que está totalmente comprobado que el cuerpo se regenera, que lo único que seguía en investigación era las neuronas, pero todo lo demás del cuerpo sí logra regenerarse. Entonces, eh, podríamos decir que esa sería la explicación. Sí, efectivamente, mira, la realidad es que todas las enfermedades crónicas, lo ideal es iniciar un tratamiento en las primeras etapas, porque ya como lo explicaba, en la diabetes, cuando ya la célula del páncreas ya se degeneró por completo, que es la célula beta, y que ya no está produciendo insulina, difícilmente esta se va a regenerar. Y eso hay Mm, que ser realista. Esas células ya no se van a regenerar. Pero si tú empezaste hace unos meses, te diagnosticaron diabetes o te diagnosticaron síndrome metabólico, pues el hecho de que tú tomes un producto como Active que va a catalizar esas células madre, pues, ¿qué va a hacer? Pues va a actuar en las células dañadas y entonces va a mejorar su calidad. Y sí, puede o condicionar que esta célula evite esa degeneración. mm, Y entonces ese paciente pues va a tener una mejor calidad de vida. Entonces, ok, en todas las enfermedades crónicas degenerativas, lo ideal es actuar desde las primeras etapas. Ya en las últimas etapas es muy difícil ver un cambio. Tal ok, vez mejora la calidad en que no hay dolor, en que disminuye, pues a lo mejor algunos síntomas, pero curación es muy complicado. Por eso es tan importante la prevención, mm, identificar a tiempo. Y si identificas a tiempo y le sumas estos suplementos, pues el pronóstico es adecuado, es bueno para tu calidad de vida. ok. Perfecto. Entonces, ya nada más para concluir, y gracias por toda esta información que nos acabas de brindar, porque a veces luego la tomamos muy a la ligera y la verdad es que esto es de todos los días, ¿no? Entonces,
recapitulando un poquito, la recomendación es empezar a poner más atención, hidratarnos, eh, empezar a ver qué es lo que comemos, cómo comemos, con qué frecuencia es que lo que estamos comiendo, descansar, hacer ejercicio, meditar, todo esto para canalizar mejor el estrés. Incluir temas de suplementos, complementos, que realmente sería como la definición correcta, porque no suplen básicamente algo, ni siquiera un fármaco, ni mucho menos. También tener revisiones periódicas, hacerse chequeos de manera preventiva para poder reaccionar incluso en buen tiempo si es detectada alguna de estas enfermedades. Y bueno, sobre todo también el poder lograr el tener un sueño reparador. Todas estas variables en conjunto va a mejorar y vamos a poder hasta cierto punto empezar a hacer un cambio significativo y empezar a generar esa sensación de bienestar en nosotros, ¿no? Sí, es correcto, Héctor. Pues muchísimas gracias. Nuevamente fue un placer que hayas estado con nosotros. Vamos a seguir teniendo estos webinars que van a ser educativos y cada semana vamos a tener aquí a la doctora Evangelina platicándonos y hablándonos de diferentes enfermedades crónicas. Ahorita hablamos con algunos ejemplos, pero vamos a ir abordando para aquellos que están interesados y en entender también cómo se va comportando cada enfermedad internamente en el cuerpo y también detectar las señales que de repente el mismo cuerpo es muy inteligente y muy sabio que antes de que se detone empieza a lanzar alertas y a veces esas alertas no les hacemos caso, ¿no? A veces pensamos que es un simple dolor de cabeza y a lo mejor sí es importante empezar a poner atención en eso en esas señales que nos manda el cuerpo. Entonces, muchísimas gracias otra vez, doctora. Un gusto tener aquí con nosotros y nos estaremos viendo en el siguiente webinar. Recuerden que son todos los miércoles a las 7 de la noche. Gracias, Héctor. Buenas noches. Hasta luego a todos. Que tengan una muy bonita noche.